Después de investigar durante casi medio día, Leticia y Enoch finalmente llegaron a una conclusión. La enfermedad que había afectado a los nobles no había comenzado en la capital, sino en las minas vecinas de Aquiles. Para ser exactos, en las minas de Velvet, propiedad del marqués Leroy. Allí varios mineros habían enfermado y hasta el momento seguían exigiendo una compensación que nunca llegó. La coincidencia era demasiado evidente para ignorarla y todo apuntaba a que el marqués podía estar involucrado, aunque aún no tenían pruebas suficientes, pero ahora lo más sensato era regresar a la capital y profundizar la investigación. Tanto Enoch como Leticia habían recorrido varias aldeas cercanas, pero el tiempo se les fue sin darse cuenta y cuando cayó la noche no les quedó más opción que volver a compartir habitación. Y como el primer día, el silencio regresó, cargado de una tensión distinta. Ambos evitaban mirarse demasiado, como si cualquier gesto pudiera desatar algo que ya no sabían cómo contener. Será mejor que descansemos, sugirió Enoch, pero antes de que pudiera girarse, Leticia se acercó a él tal como la noche anterior y dejó un beso suave sobre su mejilla. No obstante, esta vez, Enoch no pudo reaccionar igual y la sujetó antes de que ella pudiera refugiarse debajo de las sábanas. ¿Estás intentando volverme loco?, murmuró conteniendo apenas el tono. ¿Tienes idea de cuánto me estoy controlando ahora mismo? Deberías tener cuidado, Leticia. Él intentó sonar lo suficientemente firme como para marcar un límite sin asustarla ni alejarla, pero contra todo lo que esperaba, Leticia no retrocedió. ¿Y qué pasa si no quiero tener cuidado? Por un segundo, un solo segundo, Enoch se quedó en blanco y tuvo que lanzar una oración a Buda, Caguayles, a Jesús, María, José y su burro para aferrarse a lo que le quedaba de autocontrol y no ceder a ese impulso que llevaba días acumulándose. Porque sí, nuestro querido Enoch quería ser correcto, quería ser justo con ella. Leticia ya había pasado por demasiado y lo último que deseaba era aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero, Enoch, la voz de Leti fue baja apenas. ¿Acaso tú no me deseas como yo a ti? Me gusta todo de ti, así que no te reprimas. Uf, Leticia iba con todo y la verdad, no vamos a juzgarte, Enoch, por querer rendirte, pero en el último centímetro que quedaba de su boca a la de ella, él se detuvo, cerró los ojos un segundo como si necesitara recordarse a sí mismo quién quería ser. No, quiero que cuando lo hagamos no sea en un lugar como este. Quiero darte algo despacio, aunque sé que quizá no sea suficiente. Pero Enoch, a mí no me importa. Leticia, me estoy conteniendo, así que tú también deberías hacerlo. Ash, ¿por qué tenía que ser tan correcto, Enoch? En fin, aquella noche no nos dieron ni miga para armar el pan, pero al menos ambos ya habían confirmado que los dos se amaban y lo más importante, se respetaban. Y así, se quedaron cerca el uno del otro dejando que el silencio esta vez fuera cálido y terminaron durmiendo abrazados con una tranquilidad nueva como si por fin hubieran encontrado un lugar al que pertenecer. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió cuando regresaron a la mansión Aquiles y se encontraron con un escenario increíble. Los hermanos Leroy estaban allí, pero Ian tenía a Emil por el pescuezo mientras Ellie gritaba como un mandril enfurecido. El ducado Aquiles apenas había contratado caballeros, pero ni siquiera hizo falta para que intervinieran cuando los gemelos parecían un batallón completo. En cuanto a los hermanos Leroy vieron aparecer a Leticia y Enoch, se retiraron tan rápido como habían llegado. No dijeron nada, no intentaron justificar su presencia, simplemente se fueron, pero la duda quedó flotando en el aire. ¿Qué hacían allí y a quién estaban buscando realmente? La respuesta no tardó en revelarse. Desde debajo de la cama de Ian, Kiena salió riendo a carcajadas, como si todo hubiera sido un juego. Y para cuando el alboroto se calmó, todos se trasladaron al salón. Allí, Kiena finalmente explicó la situación. Los hermanos Leroy llevaban días buscándola. No solo eso, también habían contratado gente para perseguirla. Por eso se había ocultado en Aquiles, lejos de su alcance. Pero, ¿por qué los Leroy te están buscando?, preguntó Leticia, incapaz de comprenderlo del todo. Sabía que Kiena tenía algún tipo de vínculo con ellos, algo complicado, pero no lograba encajar las piezas. ¿Quién eres exactamente?, volvió a preguntar. Entonces Kiena se puso de pie, su expresión cambió, ya no había rastro de ligereza en su rostro. Miró directamente a Leticia antes de responder. Mi nombre real es Kiena Erebos. Todos los presentes se quedaron en silencio atónitos, pues se era bien sabido que la casa Erebos había sido exterminada por completo. No quedaba ningún sobreviviente, o al menos eso se creía. Pero Kiena sonrió como si aquella reacción fuera exactamente la que esperaba. Así es, toda mi familia fue masacrada. Fui yo la única que sobrevivió. Hubo un breve silencio antes de que continuara. Y la razón por la que me acerqué a ti, Leticia, es porque el culpable fue tu padre. Su mirada no vaciló cuando decidió
decidió soltar esa terrible verdad. Entre las 3 casas del imperio de Helios que manifestaron poderes, la casa Erebos destacó por su dominio excepcional de la espada. Sin embargo, su historia terminó de forma abrupta. Acusados de traición, fueron llevados a la ruina y su linaje se dio por extinto. Nadie imaginó que la primogénita de aquella familia seguiría con vida. Y con el tiempo, Kiena Erebos decidió tomar venganza contra el hombre responsable de la caída de su casa. Por otro lado, fue natural que Leticia reaccionara mal ante esa confesión. Después de todo, Kiena se había acercado a ella con ese propósito desde el inicio, pero con el paso del tiempo incluso la propia heredera de Erebos se dio cuenta de algo que no esperaba. Leticia Leroy no era como el resto de su familia. Era amable, era honesta y sorprendentemente empática. Lo que comenzó como un plan terminó convirtiéndose en algo mucho más complicado porque pese a todo le resultó imposible odiarla. Sé que mis motivos para acercarme a ti no tienen justificación, dijo Kiena con una calma que apenas lograba sostener. Pero cuando te dije que quería ser tu amiga, no estaba mintiendo. Aún así, no tienes que preocuparte más por mí, porque este será nuestro último encuentro. Para entonces, Leticia ya comenzaba a encajar todas las piezas. Aún así, se sentía herida, frustrada y también confundida, porque si Kiena realmente buscaba vengarse de su padre, ¿por qué él había ayudado tantas veces? Cuando finalmente se lo preguntó, la joven no respondió de inmediato, solo esbozó una sonrisa amarga, como si la respuesta fuera demasiado incómoda para decirla en voz alta. Luego se giró hacia Enoch y se inclinó con respeto. Lamento el alboroto que causé y quizás no sea mucho, pero entre tus trabajadores hay mineros que estuvieron en las minas del Marqués Leroy. Él orquestó todo esto y después se encargó de difundir el rumor. Considéralo una forma de compensar los problemas que he provocado. Tras decir eso, se dispuso a marcharse, pero antes de que pudiera hacerlo, Ian se interpuso en su camino y le extendió unas vendas limpias junto a un ungüento. Kiena lo miró por un instante sorprendida y luego sonrió, aceptó el gesto sin decir más y finalmente abandonó el lugar. Sin embargo, sus palabras no se fueron con ella, pues siguieron resonando en la mente de Leticia una y otra vez, y por un momento quiso creer que todo era mentira, pero al recordar las acciones de su padre, ni siquiera ella pudo aferrarse a esa idea. Una correspondencia de la familia imperial había llegado directamente a la casa Aquiles. El mensaje era conciso. Muchos nobles del sur querían saber el secreto de cómo habían logrado hacer que lloviera en plena sequía. Leticia, que hasta ese momento comía en silencio, alzó la vista sorprendida. Y es que en realidad no había ningún secreto, simplemente habían ido a la finca y habían esperado. Sin decirlo en voz alta, Leticia y Enoch se miraron al mismo tiempo. Ambos estaban pensando lo mismo. Mientras tanto, en el marquesado Leroy, el marqués dejó caer la carta con brusquedad sobre el escritorio, visiblemente irritado. Su paciencia estaba al límite. El año anterior había sido desastroso. La sequía los había obligado a construir un lago artificial y aún así el agua se había evaporado. Pero lo que más lo enfurecía no era solo eso, sino saber que en el territorio Aquiles sí había lluvia, como si hubieran sido bendecidos por la buena suerte. Y al principio todos lo tomaron como un rumor absurdo, pero cuando la noticia se extendió por todo el país, los nobles comenzaron a acudir a la mansión Aquiles en busca de respuestas. Y mientras en la oficina del marqués estallaba la tensión, Javier miró a Emil preguntándole si todo lo que estaba pasando no le parecía muy extraño. Y de hecho, todo había sucedido desde que Leticia había sido expulsada. Al principio Javier había pensado que su hermana regresaría, creía que no tendría otro lugar al cual ir. Pero Leticia no volvió. En cambio, eligió quedarse con la familia que su propio linaje despreciaba. ¿Y qué pasó después? Bueno, a los Aquiles todo les comenzó a irles bien. Muy por el contrario a los Leroy. Emil tragó saliva sintiendo una inquietud que no podía ignorar y entonces preguntó: Javier, si hay un poder que puede traer desgracias, ¿no crees que también hay uno que puede traer fortuna? Su hermano lo miró inquieto antes de asentir. En ese caso, tenemos que hacer lo que sea para hacer que Leticia vuelva con nosotros, incluso si es a la fuerza. Para ese punto, Emil ya no podía ignorar más su corazonada. Cuando los nobles se enteraron de que la lluvia caía únicamente en el territorio de Aquiles, no tardaron en reaccionar. Comenzaron a enviar cartas sin descanso al mismo tiempo que nuevos rumores empezaron a tomar fuerza. ¿Acaso la familia Aquiles poseía alguna habilidad especial? Y ante eso, tanto Leticia como Enoch se sentaron a conversar sobre la respuesta que podían dar. Por un lado, Enoch sugirió que dijeran que solo se trataba de una coincidencia, porque él sabía perfectamente lo incómodo que resultaba para Leticia hablar de sus habilidades.
Flores. Por eso su intención era clara, protegerla y mantener aquello en secreto, pues si esa capacidad salía a la luz, no faltarían quienes intentaran aprovecharse de ella. Sin embargo, para su sorpresa, Leticia no se mostró inquieta. Al contrario, su expresión era serena. Sé lo mucho que te preocupas por mí, pero no creo que podamos ocultar esto para siempre, le había dicho ella, y es que desde hacía tiempo sabía que ese momento llegaría. Lo único que podían hacer por ahora era decidir qué era lo menos peligroso, porque habían demasiadas personas dispuestas a usar a otros en beneficio propio. Aún así, Leticia pensó que al menos debía contarles a Ellie e Ian, quienes ahora eran su familia. Sin embargo, cuando finalmente les reveló la verdad, los muchachos no se mostraron tan sorprendidos. Más bien fue Leticia la que se sorprendió con su reacción. ¿Ya lo sabían? Bueno, no exactamente, pero ¿no era demasiado obvio? Es decir, desde que llegaste a nuestras vidas no solo nos ha pasado cosas buenas, eras como una bendición. Digamos que algo así como nuestra pata de conejo, y si hay alguien que deba estar agradecido contigo, sin duda somos nosotros, dijo Ellie con Ian asintiendo en acuerdo. E incapaz de controlar su corazón desbordado, Leticia solo pudo sonreír sintiéndose agradecida por formar parte de una familia que realmente la valoraba. Emil finalmente sabía lo que tenía que hacer para que la suerte del héroe se restableciera, así que se encaminó a hablar con su padre, pero apenas salió al pasillo se topó con Diana, cuyos comentarios no hacían falta que aclarara, pues desde que había fallado en el examen como funcionario imperial, su hermana mayor no había dejado de reprochárselo, y por un instante Emil decidió ignorarla, hasta que Diana soltó: Irene huyó de casa sin asumir sus errores. Javier quedó en segundo lugar en la competencia de esgrima, así que tú al menos deberías destacar. Es lo mínimo que se espera de ti. Emil no sonrió, ni siquiera lo intentó. ¿Y me lo dice alguien cuya única habilidad es hacer llover flores inútiles? Diana parpadeó sorprendida. ¿Qué? ¿De verdad crees que tienes derecho a decirme algo ahora? Desde siempre, el marqués y la marquesa habían repetido lo mismo, que la prosperidad de la familia se debía únicamente a Diana. Desde su nacimiento todo parecía haber mejorado, y eso bastó para que la trataran como alguien especial, incluso si su habilidad no tenía un uso real. Pero ahora todo encajaba de otra forma, porque Leticia había despertado su poder desde que nació. El poder que le atribuían a Diana nunca fue suyo, y Emil estaba harto. ¿Hasta cuándo vas a seguir presumiendo esa lluvia de flores? ¿Para qué sirve exactamente? ¿Para decorar festividades, bodas, reuniones de té? ¿No te da vergüenza hablar de eso como si fuera algo grandioso? Era la primera vez que Emil decía algo así en voz alta, pero esta vez no pudo callarse mientras veía cómo el rostro de su hermana se volvía blanco. Y sin esperar respuesta, Emil se dio la vuelta. No tenía tiempo para seguir discutiendo. Bajó las escaleras con prisa, pero no había dado muchos pasos cuando Diana tiró de su camisa. ¡Discúlpate ahora mismo! Ambos forcejearon. Él intentó liberarse. Ella no tenía intención de dejarlo ir, y cegada por la rabia, Diana lo empujó con fuerza. El mundo de Emil se inclinó de golpe, su cuerpo perdió equilibrio y comenzó a caer rodando por las escaleras, hasta que de pronto todo se volvió oscuro. Era una tranquila reunión de té, y un grupo reducido de damas nobles comentaba con creciente curiosidad la inusual racha de buena fortuna de la familia Aquiles, muy por el contrario de los Leroy, que parecían estar sufriendo fracasos inesperados, decisiones cuestionables y una evidente mala racha que algunos llegaron a considerarlo como un castigo tras la expulsión de Leticia. ¿Oh? ¿Y recuerdan el colapso en la ceremonia del duque? Dicen que en realidad todo fue por los diamantes que poseían sustancias tóxicas, pero en realidad no fueron de las minas rosas de los Aquiles, sino de las minas de Velvet de la casa Leroy, agregó la anfitriona, y así nuevos rumores comenzaron a extenderse en la alta sociedad. Del mismo modo, también fue toda una noticia cuando se supo que Leticia Leroy asistiría al banquete imperial, pues había sido invitada directamente por el mismísimo emperador. El marqués Leroy quedó desconcertado tras conocer la noticia de que Emil había tenido un accidente. Con suerte, solo se había quebrado una pierna, pero debido al dolor, el médico de la familia le había recetado unos medicamentos que lo habían inducido al sueño. El marqués dejó escapar un suspiro mientras escuchaba los detalles de su esposa. Supongo que ya no podrás asistir al banquete imperial, dijo el marqués mirando a su esposa, pero la marquesa insistió en que al menos él, como cabeza de los Leroy, debía asistir. No podemos ausentarnos ambos.
Aunque deseaba quedarse al lado de Emil, el marqués terminó asintiendo, pero justo en ese momento notó a Diana asomándose, y desconociendo la verdad, Leroy pensó que su hija estaba allí porque estaba preocupada por su hermano. Diana se sobresaltó titubeando en su respuesta. El marqués, sin notar su incomodidad, sonrió con cierta satisfacción, la felicitó por haber sido ella quien encontró a Emil, y le sugirió que se alistara para el banquete, pues ella debía reemplazar a su madre. Y días después llegó el día del banquete y el momento que Leticia más había querido evitar, la audiencia con el emperador. Pese a los nervios, se presentó frente a la sala del trono, pero lejos de presentarse como la hija de los Leroy, Leticia sorprendió al monarca cuando soltó: "Saludos al sol del imperio. Mi nombre es Leticia Ashel, hija del conde Ashel". Sí, finalmente Leticia había aceptado la propuesta del conde y habían llevado a cabo el procedimiento de adopción. El emperador la observó en silencio, pero no tardó en ir directo al punto y mencionar las lluvias en los territorios del sur, y dejó entrever que no creía en simples coincidencias. En ese instante, Leticia comprendió que su secreto ya no era un misterio para el emperador, y consciente de que ya no tenía sentido ocultarlo y de que su habilidad influiría en lo que vendría, Leticia decidió ser honesta. "Es verdad, su majestad, yo tengo el don de la suerte. Solo basta con que desee que algo en específico ocurra, y ocurrirá". El emperador recibió la revelación con interés, casi divertido, y le ofreció concederle cualquier recompensa que deseara por las buenas acciones que ella había cometido. Leticia, que llevaba tiempo esperando ese momento, finalmente se preparó para pedir lo que tanto quería. Apenas Leticia y Enoch cruzaron el umbral del salón de banquetes, muchas damas nobles comenzaron a rodearlos para saludarlos. En ese instante, Javier frunció el ceño cuando escuchó a lo lejos cómo las mujeres exclamaban al enterarse de que Leticia ya no era una Leroy, sino que se había convertido oficialmente en la hija del conde Ashel. Javier volvió a bufar, es decir, sabía que en la práctica aquello era cierto. Aún así, oírlo de esa forma le dejó un sabor amargo, una sensación de traición. Sin embargo, en ese momento, la voz de Livion llegó desde atrás y lo sacó de sus pensamientos. Tu hermana me dijo que Emil tuvo un accidente. ¿Es por eso que tienes esa cara? Javier desvió la mirada, y aunque estaba preocupado por su hermano, también era cierto que no había dejado de pensar en lo que éste le había dicho. Pues si existía la capacidad de provocar desgracias, también debía existir la de traer buena suerte. En su momento había respondido que era posible, pero ahora, al conectar las piezas, pensó que Emil se refería a Leticia. En ese momento, la atención del salón se desvió por completo al emperador, que acababa de entrar, y tras un breve discurso de cortesía, su mirada se posó directamente en dos figuras, el marqués Leroy y el duque Aquiles. He oído que algo desagradable ocurrió recientemente. El marqués Leroy se tensó ante las palabras del emperador. Se me ha informado que sus hijos causaron disturbios en la mansión Aquiles. El silencio se volvió denso. Entonces el emperador giró la mirada hacia Leticia, recordando la petición de la chica, quien no había pedido ni riquezas ni favores. Lo único que había pedido era una disculpa pública y formal por la irrupción indebida en la mansión Aquiles, por la falta de educación y por el daño causado. Cuan más alto es el rango, mayor debe ser el respeto hacia los demás. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón. Bajo esas miradas, el rostro del marqués Leroy se tiñó de rojo, atrapado entre el orgullo y la humillación, y sin más opción, no le quedó de otra que disculparse ante Enoch Aquiles. Cuando regresaron a la mansión Leroy, el marqués estaba fuera de sí, consumido por la furia, y sin embargo su enojo se vio interrumpido al enterarse de que Emil finalmente había despertado. Pero la sorpresa no duró mucho, pues apenas el muchacho habló, una inquietud más profunda se instaló en él. Por un momento el marqués llegó a preguntarse si el golpe que había recibido en la cabeza había sido más grave de lo que parecía. Debemos hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a Leticia, padre. Le había dicho su hijo, pero ¿por qué debería traer de regreso a una niña inútil que ya había sido expulsada? Entonces Emil lo miró sin vacilar. Porque el poder de Leticia es traer la buena suerte. Sé que suena absurdo, pero ¿y si la habilidad de mi hermana mayor es la suerte? Aunque la fiesta seguía desarrollándose frente a sus ojos, las palabras de Javier no dejaron de resonar en la mente de Livia. Sabía que ella había despertado sus poderes, pero nadie conocía aún la naturaleza de su poder y ya no podía ignorarlo. Por eso necesitaba hablar con ella una vez más. Y una vez vio que Enoch se apartaba de ella, él no dejó pasar esa oportunidad. Se acercó rápidamente, pero antes de poder hablar, Leticia ya se había dado cuenta y se volvió distante, casi incómoda. ¿Y ahora qué quiere
eres. Aquella frialdad, incluso para sostenerle la mirada, le resultó más hiriente que cualquier desprecio abierto. Livion apretó los labios intentando ordenar sus ideas, pero al final solo pudo decir: Lo siento. Era una disculpa que llevaba tiempo guardando, pero Leticia no reaccionó. Siento haberte ignorado, haberte hecho sentir miserable todo este tiempo. Lo he pensado mucho, de verdad. No voy a poner excusas, todo fue mi culpa. Su voz se aceleró esperando que al menos sus sentimientos llegaran hasta ella, pero Leticia no parecía estar escuchando. Más bien, le incomodaban las miradas que comenzaron a acumularse a su alrededor. Me parece que sus disculpas llegan muy tarde, Marqués. Ella se dio la vuelta marcando obviamente que la conversación había terminado, pero Livion la sujetó por la muñeca con desesperación. Dime la verdad, ¿tu habilidad es la suerte? El silencio volvió a caer. Leticia no respondió, solo una sonrisa amarga cruzó su rostro y esa fue la confirmación que él necesitó. Había tardado en aceptarlo, pero todo encajaba demasiado bien. Su madre, considerada débil, había dado a luz sin problemas. El negocio de su padre había prosperado tras su nacimiento. Incluso pequeños acontecimientos, coincidencias que ya no parecían serlo. Había dado sin saberlo todo lo que tenía y aún así, Leticia fue abandonada. Sí, mi habilidad es la suerte, respondió ella con calma, pero sus ojos no mostraban emoción. Pero sea buena o mala suerte, nada cambia, ni tú ni yo. Y dicho esto, volvió a darse la vuelta. Livion entendió entonces demasiado tarde. Siempre creyó que ella, por su forma de ser, jamás abandonaría a quienes amaba, que incluso si la dejaban atrás, seguiría aferrándose, pero se equivocó. Y como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Él intentó detenerla una vez más, pero a su alrededor las miradas se habían vuelto más insistentes, los murmullos más claros. Aún así, él no escuchó nada. Solo pudo quedarse inmóvil viendo cómo la espalda de Leticia se alejaba sin vacilar, y en ese instante no le quedó más opción que aceptar la verdad. Leticia ya había soltado todo aquello que alguna vez amó, a su familia y a él. Pero a diferencia de Livion, el marqués Leroy se negó a aceptar el infortunio de su familia, y si tenía que hacer que Leticia regresara, pues lo haría, así tuviera que hacerlo a la fuerza. Y como era de esperarse, al día siguiente Leticia recibió una carta. En esta se expresaba el deseo de la familia Leroy a que regresara y por tanto que fuera expulsada de la casa Ashel. En ninguna parte de la carta se decía que ellos supieran de sus habilidades, pero a juzgar por el propósito de alejarla de Aquiles o Ashel, era obvio que ya lo sabían. Leticia estaba harta por la forma en la que su padre biológico la trataba, como si fuera solo un paquete. Así que sin dudar fue a ver a su padre, el conde Ashel, y le contó sobre la carta, buscando su apoyo, y como era de esperarse, su padre no dudó en hacerlo. Y días después, un soldado imperial visitó a los Leroy para informar que el emperador había solicitado la presencia de todos los miembros del marquesado en el Palacio Solar, con carácter de urgencia. La expresión de Enoch se volvió fría cuando vio a la familia Leroy acercarse. A su lado, Ellie e Ian ya los observaban con abierta hostilidad, como si en cualquier momento fueran a intervenir. El marqués y la marquesa intercambiaron una breve mirada antes de avanzar lentamente hacia Leticia. Y sí, curiosamente, la voz del marqués fue inusualmente suave. Del mismo modo, fueron las miradas que le lanzaron a Letty, tan cálidas, tan ajenas a lo que ella solía recordar. Desde que te fuiste no hemos tenido un solo día de paz. Sabes que todo fue inevitable. Sus expresiones eran amables, afectuosas, pero sus palabras no eran más que excusas cuidadosamente disfrazadas. Leticia, vámonos. Su majestad nos está esperando. Enoch, que había notado las intenciones de esas serpientes, intervino sin esperar más, marcando el final de esa ridícula escena. Leticia agradeció en silencio el gesto y lo siguió hacia la sala del trono sin decir nada. Una vez frente al emperador, el marqués Leroy explicó que el exilio de Leticia se había tratado de un malentendido. Habló con seguridad, apoyándose en la confianza que su familia había ganado ante la corona desde hacía años, y tal vez por eso asumía que el emperador estaría de su lado. Pero el conde Ashel no tenía intención de ceder y expuso su contraparte, que legalmente Leticia ya figuraba como su hija y estaba en el registro familiar de los Ashel. Siempre he considerado como mi hija a Leticia, y tras ser expulsada fue
ella quien decidió quedarse con nosotros. Ahora es parte de mi familia, Su Alteza. El tono sereno no ocultaba la firmeza. Pero Su Majestad, ¿no dicen que la sangre es más espesa que el agua? Interrumpió el marqués. Qué curioso, porque en este caso parece haber demostrado lo contrario, Marqués. Increpó el conde. Y al ver que la discusión escalaba, el emperador intervino. Basta, creo que lo más adecuado es escuchar a la joven Leticia. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. ¿Cuál es tu decisión, hija mía? ¿Deseas regresar con tu familia original como la señorita Leroy o permanecer con su familia actual como la señorita Ashel? Leticia pudo sentir el peso de cada mirada sobre ella. Los condes Ashel la miraron como dándole fuerza sin imponerle nada. Ellie, Ian, Enoch a su lado le transmitían sin palabras que la respaldarían en cualquier decisión. Y por otro lado, su familia de sangre la miraban como si su regreso fuera algo inevitable. Y hubo un tiempo en que había deseado ese momento. Había soñado con que la llamaran de vuelta, con poder regresar como si nada hubiera pasado. Y aunque otros la consideraran ingenua, para ella seguían siendo su familia. Pero eso había quedado atrás. Su decisión fue demasiado fácil. No quiero volver. La firmeza de su voz dejó inmóviles a los Leroy. Ahora amo a mi nueva familia y ese sentimiento jamás cambiará a Su Alteza. Sin vacilar, apartó la mirada de quienes la abandonaron. No necesitaba ver sus expresiones. Y al escuchar sus palabras, el emperador concluyó que ya no había nada más que agregar y que todos allí debían respetar la voluntad de Leticia Ashel. El marqués se quedó paralizado, con el rostro descompuesto, incapaz de soltar una palabra más. Leticia sintió como si una gran carga fuera liberada de sus hombros. A pesar de haber temido que sería difícil, al final no dolió como pensaba. Al contrario, se sentía más ligera, como si por fin hubiera roto ese vínculo por completo. Pero su familia no parecía compartir esa sensación, pues cuando salieron de la sala de audiencias, el marqués Leroy hizo todo un espectáculo. Gritó, renegó, y al ver que eso no funcionaba, se disculpó. Pero fueron disculpas que no nacieron del remordimiento, sino de la conveniencia. Aún así, Leticia respondió serena como si nada pudiera afectarla ya. No aceptaré ninguna disculpa de ustedes. Pensé que por muy avergonzados o patéticos que fueran, nunca me echarían, porque como lo dijo usted, marqués, éramos familia. Por eso fue tan difícil cuando me abandonaron. Me hicieron creer que todo fue mi culpa, que había algo mal en mí. Intenté entender por qué me dejaron, buscándolo solo dentro de mí, pero cuando entendí que no era mi culpa, la desesperación fue peor. Leticia cerró los ojos por un momento. Sorprendentemente, ordenar esas emociones no le resultó tan difícil como había temido. Al final, por mucho que sufriera, nada cambiaría. Quisiera poder desearles que les vaya bien, pero la verdad es que espero que no. Espero que sean completamente infelices, mucho más de lo que yo fui por culpa de ustedes. Espero que se arrepientan y que sufran. No hubo dudas, porque ahora era ella quien los abandonaba a ellos. Las cartas comenzaron a llegar en oleadas durante varios días. Todas provenían de los Leroy, por lo que Leticia ni siquiera se molestó en abrirlas. Ellie por su lado la miró con un puchero. Oye, hermana. Sí, desde hacía un tiempo Ellie había optado por llamarla así a Leticia, porque ambas eran bastante cercanas. ¿Estás segura de que puedo llamarte así? Después de todo, no compartimos lazos de sangre, aunque supongo que si te casas con mi hermano, eso puede arreglarse. Leticia, que en ese momento bebía su té, se atragantó. Sí, eso es verdad, Leti. ¿No creen que deberían hacerlo ya pronto? Dijo Ian, captando la señal de su gemela. Leticia tenía las mejillas rojas y separó los labios, pero no pudo decir nada. Ella y Enoch jamás habían hablado de compromiso hasta ahora. Es decir, habían intercambiado anillos, habían asistido a banquetes juntos como pareja, pero ciertamente no habían oficializado nada. Y en ese momento, María se acercó con expresión incómoda, y es que al parecer alguien había llegado a verla, pero por alguna razón Leticia ya sospechaba de quién podía ser. Emil estaba esperando frente a la entrada y en cuanto vio a Leticia intentó acercarse a ella. La voz del muchacho ya no era violenta, sino contenida y cuidadosa. Además, parecía tener dificultades para caminar con la muleta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermana?, preguntó Emil apenas se acercó. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo puedo hacer que vuelvas? Leticia dejó escapar una breve risa sin humor.
Parece que aún no lo entiendes. ¿No deberías empezar por disculparte al menos? Dijo Leticia y Emil dudó un segundo antes de empezar a disculparse. Pero, después de una escueta disculpa, Leticia suspiró otra vez. No, Emil, tú sigues sin entender. Difundiste rumores sobre mí y tal vez puedas engañar al resto, pero a mí no. Tus mentiras no funcionan conmigo. Leticia había crecido con ellos, conocía cada gesto, cada intención. Para ella sus mentiras siempre habían sido evidentes. Dime una cosa, si yo jamás hubiera tenido una verdadera habilidad, ¿estarías aquí ahora? La pregunta tomó por sorpresa a Emil, quien se quedó mudo. Sí, eso pensé. Por favor, vete y nunca más regreses. No quiero volver a verlos jamás. Y cansada de esa situación que no parecía dejar de repetirse, ella se giró para marcharse y al ver que su última oportunidad se desvanecía, Emil trató de alcanzarla pero tropezó y cayó al suelo. Solo entonces confesó que lo hizo por miedo, por proteger el honor de la familia, porque temía las consecuencias, pero todo siguió sonando a puras excusas. Desde que regresaron a la mansión Leroy con las manos vacías, los conflictos no habían hecho más que intensificarse. En especial las discusiones entre el marqués y su esposa se habían vuelto más constantes. La única solución era que Leticia cambiara de opinión y volviera. Pero la Leticia que habían visto en la sala del trono ya no era alguien que dudara. Y justo en ese momento un sirviente anunció la llegada del marqués Els. Al encontrarse con él, el marqués Leroy recibió otra noticia desagradable. Els quería anular el compromiso de su hijo con Diana. ¿La razón? Livion se negaba a casarse y como padre, el marqués Els se excusó con que no podía forzarlo. Pero la excusa sonó bastante conveniente y fácil para el marqués Leroy. Aunque no me opondría a reconsiderar un compromiso con tu hija mayor después de todo. Originalmente ese compromiso era con ella, ¿verdad? En ese instante todo encajó. El marqués Els ya se había enterado de las habilidades de Leticia. Aún así, no pensaba ceder tan fácilmente. Sí, es verdad, pero como sabes, Leticia ahora está bajo la protección del conde Ashel, y precisamente por eso me gustaría pedirte un favor. Si me ayudas a que mi hija regrese, no habrá nada que me niegue a hacer por ti. Haré lo que desees. El marqués Els guardó silencio evaluando la propuesta hasta que finalmente aceptó. Sin embargo, lo que ninguno notó fue la presencia de alguien más. Diana había escuchado todo. Y sí, Diana estuvo furiosa. Desde que comenzó a circular el rumor de que la buena fortuna de la familia provenía en realidad de Leticia, las miradas dentro de la mansión habían cambiado. Y lo peor no era eso, sino que la actitud de sus propios hermanos habían comenzado a ignorarla abiertamente. Y justo cuando se dirigía a su habitación, Emil junto a Javier se cruzaron en su camino. Diana, que ya estaba a la defensiva, los fulminó con la mirada, pero Emil sin rodeos fue directo al punto. Debes disculparte con nuestra hermana mayor. Fuiste la que peor la trató. Ve, arrodíllate y tráela de vuelta. La petición era tan absurda que ni siquiera pudo reírse, pero Emil no estaba bromeando. Hazlo por las buenas, o de lo contrario, le contaré a papá que fuiste tú quien me empujó por las escaleras. El ambiente se tensó de inmediato. Emil mencionó uno a uno los incidentes que Diana había intentado ocultar. El empujón en las escaleras, las heridas, las manipulaciones. Javier, sorprendido, guardó silencio mientras Diana apretaba los dientes. ¿Y qué? ¿Y qué? Si padre lo descubre, ¿crees que te va a proteger como antes? Si no quieres perder su favor, discúlpate. Pero Diana siguió negándose y la sonrisa de Emil se tensó. ¿No te das cuenta? Esto no es una petición, es una orden. Así que será mejor que te disculpes si no quieres que te echen de aquí. Y tras decir eso, Emil siguió su camino seguido por Javier. Y cuando se quedó sola, Diana solo pudo echarse a llorar, deseando que toda su familia perdiera sus poderes. Durante los días siguientes todo pareció calmarse. Así fue hasta que un minero de las minas Velvet llegó a la mansión Aquiles. Entre lágrimas confesó que había difundido falsos rumores por órdenes del marqués Leroy, que no había amenazado si se negaba, y si había decidido hablar ahora era por una simple razón. En los tiempos de sequía, Leticia y Enoch habían sido quienes ayudaron personalmente a los más necesitados, e incapaz de seguir ocultando la verdad ante quienes los habían auxiliado. El hombre finalmente confesó todo, y no llegó con las manos vacías. Como prueba entregó un fragmento de diamante de terciopelo carmesí, extraído de la mina del marqués Leroy, y días después se llevó a cabo una nueva audiencia ante el emperador. Esta vez la prueba estuvo a cargo del maestro Sellos. Ante todos los presentes colocó distintos minerales bajo la influencia de sustancias nocivas para comprobar su reacción. Durante el proceso, el diamante carmesí de la casa Leroy comenzó a oscurecerse lentamente hasta ennegrecerse por completo, como si fuera consumido desde el interior.
interior. En contraste, el diamante rosa de la casa Aquiles reaccionó de forma opuesta. Purificó las sustancias a su alrededor, eliminando cualquier rastro de impureza. El resultado fue irrefutable. Los rumores que habían manchado a la casa Aquiles eran falsos, y estos no solo recuperaron su nombre, sino que también fueron recompensados por la corona. En cambio, la casa Leroy recibió una sanción severa acompañada de una multa considerable. Sin embargo, ese no fue el final. Con el paso de los días, la situación de los Leroy comenzó a deteriorarse aún más. Su influencia disminuía, sus negocios se iban a la quiebra y algo más parecía estar ocurriendo. Incluso Emil y Javier empezaron a notar fallas en sus propias habilidades, como si poco a poco las estuvieran perdiendo. Después de que se descubriera que el diamante rosa no era el que contenía sustancias nocivas, su valor aumentó astronómicamente. Ese día en particular, Leticia y Ellie decidieron dar un paseo por la plaza, y ambas estaban conversando relajadamente cuando inesperadamente Diana se cruzó en su camino. «Tenemos que hablar». Como siempre, Diana ni siquiera tuvo la cortesía de saludar o siquiera lanzarle una sola mirada a Ellie, quien se tensó. Ambas muchachas intentaron pasar de largo, ignorándola, pero Diana se aferró al brazo de Leticia. «Solo será un momento, tengo algo importante que decirte. Por favor, solo ayúdame esta vez». Leticia la miró en silencio. Esta era la primera vez que Diana pedía algo por favor, y para alguien como ella que dejara de lado su enorme orgullo, tenía que ser algo muy urgente, así que finalmente cedió y fueron a otro lugar más privado. Una vez a solas, Diana comenzó a explicar que Emil y Javier estaban perdiendo sus habilidades y ella era la única que permanecía igual. Al principio creyó que eran coincidencias, pero luego comenzó a asustarse, porque ella secretamente había deseado que sucediera eso y si alguien lo descubría, sospecharían de ella. Y lo peor, ya no podía beneficiarse de sus hermanos. Por eso, «Necesito que los ayudes», admitió con la voz temblorosa. Leticia la escuchó sin interrumpir y entonces sonrió levemente, aunque no fue una sonrisa amable. «¿Esa es la actitud de alguien que viene a pedir un favor?» Diana frunció el ceño. «Baja la barbilla, deja de cruzar los brazos y habla con educación». ¿Me estás dando órdenes? Si quieres mi ayuda, sí». Diana apretó la mandíbula, conteniendo la rabia, pero finalmente adoptó una postura más sumisa, aunque la falta de sinceridad era evidente. La sonrisa de Leticia se inclinó apenas hacia un lado y negó. «No, eso no es suficiente. Arrodíllate y discúlpate». El silencio cayó de golpe. Diana tardó un segundo antes de entender y luego recordó sus propias palabras. «Arrodíllate y discúlpate». La joven Leroy palideció al mismo tiempo que se levantaba de golpe. «Aunque me arrodille, no me vas a ayudar». Sus ojos ardían de rabia, pero Leticia solo sonrió. «Oh, me descubriste». En ese momento, la sonrisa de Leticia desapareció y su expresión se volvió fría. «Diana Leroy, vienes hasta mí a pedir un favor, pero lo haces con una piedra en la mano. Si necesitas revertir tus maldiciones». Leticia hizo una pausa y dejó 2 monedas de oro en la mesa. «Ve y busca a un mago o a un hechicero pagano». Y dicho eso, se marchó seguida por Ellie. Diana solo pudo maldecirla en su mente, jurando que volvería a rezar para que esta vez Leticia perdiera sus poderes. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos, tanto que Leticia comenzó a preguntarse si por fin los Leroy se habían rendido, y al principio ese silencio fue un alivio, pero con el paso del tiempo empezó a resultarle incómodo y un escalofrío le recorrió la espalda. Fue entonces que una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Kiana, envuelta en una túnica con capucha que ocultaba parcialmente su rostro. «Ay, ¿en serio vas por ahí como si el mundo no fuera peligroso?» murmuró negando con la cabeza. Leticia frunció el ceño. ¿No se suponía que ellas ya no se volverían a ver? Y en efecto, ¿quién había tenido la intención de cumplir con esa promesa? De no ser porque al verla a lo lejos notó a un hombre enmascarado siguiéndola. Alguien que con bastante probabilidad había sido enviado por los Leroy. Lo peor era que Leticia ni siquiera se había dado cuenta. «Un hombre te estaba siguiendo», explicó Kiana con irritación. «Tu familia está haciendo todo lo posible por llevarte de vuelta y tú sigues por allí dando saltos como un conejito. ¿No eres un poco imprudente?» Para ella, aquello era tan evidente que resultaba casi absurdo tener que decirlo. Leticia no se había preocupado porque tenía escolta siguiéndola en las sombras. Sí, Enoch había insistido en ello, pero tras asimilarlo cedió. Le dio las gracias a quien por un instante su gesto se suavizó, pero enseguida volvió a su habitual actitud distante, antes de advertirle que no volvería a ayudarla. Sin embargo, al ver que se marchaba, Leticia la detuvo y le tendió una pequeña bolsa. «Sé que no estamos en buenos términos, pero al menos acepta esto. Y
cuídate. Eran galletas de la fortuna, las mismas que había horneado. Y sin añadir más, Leticia se dio la vuelta y continuó su camino, como si aquello fuera suficiente. Kiena se quedó en su sitio observándola alejarse, y solo cuando estuvo segura de que ya no podía verla, la muchacha dejó que su expresión cambiara, reflejando por fin lo que realmente sentía. La familia Ashel había decidido hacer una ceremonia para celebrar que Leticia se había convertido oficialmente en la hija de los condes. La celebración se llevó a cabo en un ambiente ligero y sincero, tanto así que Leticia realmente se sintió feliz. En contraste, y a medida que se difundía la noticia de que varios nobles habían caído debido a las sustancias nocivas provenientes de los diamantes Velvet, comenzaron a circular rumores sobre la inminente ruina de la familia Leroy, quienes en esos momentos parecían querer arrancar los ojos entre ellos, señalándose mutuamente sobre sus errores y cómo la pérdida de sus poderes ahora los convertía en personas sin valor, unos inútiles, unos tristes y miserables infelices. Fue entonces que el sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio. Al girarse, todos se encontraron con una figura inesperada. Era Irene, que avanzó con total calma como si no le afectara la atención que había captado de inmediato. Emil, inquieto, dio un paso al frente y le preguntó: ¿Tus habilidades las has perdido? Irene lo miró fijamente antes de responder. Del mismo modo que ellos, ella también había perdido su magia, y al escucharla, Emil le prometió que pronto le devolvería su habilidad, ya que ellos estaban planeando la forma de hacer que Leticia regresara. Pero el muchacho ni siquiera pudo terminar su frase cuando Irene lo interrumpió y le preguntó: ¿realmente necesitas recuperar tus habilidades, Emil? ¿Acaso tu poder es tu único valor? Y de alguna manera, esas palabras terminaron remeciendo al muchacho. Durante la celebración comenzó a circular un rumor inquietante. El rostro de Kiena había aparecido en la lista de personas buscadas, acusada de pertenecer a una familia traidora y de estar involucrada en diversos conflictos. El ambiente se tensó de inmediato, y fue entonces cuando Leticia notó la presencia inesperada del marqués Leroy, pese a no haber sido invitado. Al interceptarla, el marqués insinuó que podía revelar información capaz de arruinar el momento y comprometer a su nueva familia, y aunque Leticia no deseaba tratar con él, tampoco podía arriesgarse a que provocara un escándalo en plena celebración, así que accedió a hablar con él en privado. Ya a solas, el marqués fue directo. Mencionó el nombre de Kiena Erebos y planteó sin rodeos la posibilidad de difundir rumores que vincularan a la familia Aquiles y Ashel con traición. No se trataba de una suposición, sino de una amenaza. Sabía que aunque fuera falso, el daño ya estaría hecho antes de que la verdad saliera a la luz. La opinión pública, después de todo, rara vez busca confirmar lo que resulta conveniente a creer. Leticia comprendió rápidamente la trampa. Si se negaba a ceder, no solo ella cargaría con las consecuencias, sino que también quienes la habían acogido. Y aunque la rabia la consumía, lo que más le dolía no era el ataque hacia ella, sino la frialdad con la que su propio padre estaba dispuesto a perjudicar a otros. Pero lejos de rendirse, tomó una decisión firme. Estaba dispuesta a enfrentarlo y proteger a quienes le importaban, incluso si eso implicaba asumir nuevas pérdidas en el camino. Así que esa misma noche, acompañada por Enoch, Leticia fue en busca de Kiena, quien se estaba escondiendo en el edificio separado de una de las propiedades de los Aquiles. Y quizás porque había enviado un mensaje antes, Kiena no pareció sorprendida al verla. Para Leticia no era precisamente agradable estar frente a ella, sobre todo por lo que estaba a punto de preguntarle. Así que, tomando aire, la muchacha finalmente preguntó: «Dime la verdad, ¿el marqués incriminó a la familia Erebos? Solo quiero saber los hechos». Kiena notó el nerviosismo de Leticia y su sonrisa se volvió más amarga. Sin decir nada, se levantó y se acercó al librero, de donde sacó una caja en la que había algunos documentos. «Nos incriminaron de formar un ejército en secreto para traicionar al emperador. Toda mi familia fue ejecutada por eso», explicó Kiena. En aquel entonces, entre las grandes familias, los Erebos tenían el mayor poder, lo suficiente como para que el emperador los viera como una amenaza, y los demás esperaban su caída. Por supuesto, todo fue falso y los documentos eran la prueba. Se trataba de un edicto imperial y una carta común. El contenido era el mismo, pero la caligrafía era completamente distinta, y aún así, había algo inquietantemente familiar en esa letra. Uno es el que tu padre obligó a copiar, el otro es la versión que él hizo para pasar como edicto imperial, imitando la escritura del antiguo emperador. Según esa versión, el duque Erebos había reunido tropas obedeciendo
conociendo al emperador, solo para ser acusados después de traición y ser aniquilados. Mi padre guardó esto hasta el final. Sabía que algo no encajaba y por eso comenzó a investigar. Buscó a quienes eran capaces de imitar escrituras, uno por uno, y al final encontró al culpable. Era tu padre. Leticia se preguntó hasta qué punto podía seguir decepcionándose del hombre que era su padre, y por un instante incluso le resultó extraño no sentirse sorprendida. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó al final. Solo quiero que se reconozcan los pecados de tu padre. Quería vengarme de él, pero ahora que debo vivir escondiéndome, dudo mucho que pueda conseguir vengarme. Dando un paso adelante, Leticia entonces soltó: pues eso es perfecto, porque yo también quiero lo mismo y tengo una idea para que pague por todo lo que ha hecho. Uy, el viejo Leroy tenía los días contados.